Estimados amigos, qué placer saludarles. Pues estamos en la etapa final de la revisión de esta importante herramienta que representa el libro 10 de la Biblioteca de ARRAE, Consejos Verdes para la operación de centros de datos. En esta ocasión revisaremos el tema 4.15, que corresponde al Consejo Verde 4H, y en particular el muy importante tema 4.16 acerca de las tecnologías de expansión directa en enfriamiento contra los sistemas de agua refrigerada. Y esto se debe a que en la búsqueda por mantener las temperaturas de operación para aumentar las densidades de cómputo, ha provocado que las empresas estén realizando la transición del enfriamiento por aire, que por precisión debemos decir que obviamente se refiere a los sistemas de enfriamiento por algún tipo de gas refrigerante, a ser sustituida esta tecnología por el enfriamiento por líquido. En este reporte especial evaluaremos ambos métodos, ya que los centros de datos continúan incorporando cada vez más capacidad de poder de cómputo en espacios más pequeños, con la intención de consolidar cargas de trabajo y de esta manera ir acomodando aplicaciones de procesamiento intensivo como la inteligencia artificial y el análisis avanzado. Como resultado de esto, cada rack consume cada día más energía y genera más calor, ejerciendo una mayor presión sobre los sistemas de enfriamiento para garantizar operaciones seguras y eficientes. En el pasado, cuando se requería alimentar de energía a los gabinetes o racks, estos se mantenían muy por debajo de los 20 kilowatts. Sin embargo, los centros de datos con esta capacidad podían confiar en el enfriamiento por aire para mantener temperaturas de operación seguras. Pero los racks de alto rendimiento en la actualidad pueden superar fácilmente los 20, 30 kilowatts e inclusive algunos superiores. Esto se debe en gran parte a que los sistemas informáticos dentro de estos gabinetes están configurados con CPUs y GPUs que tienen densidades de energía térmica mucho más altas que las generaciones anteriores. Aunque algunos sistemas de refrigeración por aire pueden soportar racks que requieren más de 20 kilowatts de energía, empiezan a ser ineficientes y complicados, sobre todo en las operaciones de mantenimiento, lo que hace que las organizaciones busquen la alternativa de refrigeración líquida. Hay muchos factores a considerar cuando se debate entre refrigeración líquida y refrigeración por aire. En este reporte especial describiremos estos dos tipos principales de metodologías de enfriamiento para los centros de datos. Compararemos sus ventajas y desventajas, y posteriormente analizaremos los factores a considerar al elegir entre ambas tecnologías. Empecemos por preguntar y confirmar qué es la refrigeración por aire. Los centros de datos han estado utilizando la refrigeración por aire desde los inicios del advenimiento de los centros de datos y a la fecha en gran mayoría se continúa utilizando muy ampliamente. Aunque las tecnologías han evolucionado a lo largo de los años con sistemas de enfriamiento cada vez más eficientes, el concepto básico sigue siendo el mismo. El aire frío se impulsa o circula alrededor del hardware, disipando el calor al intercambiar el aire más caliente con el aire más frío. Las principales diferencias entre los sistemas de refrigeración por aire radican en cómo controlan el flujo de aire. Los sistemas generalmente se clasifican en tres tipos: los de enfriamiento basada en las alas o perimetrales, los sistemas de enfriamiento orientados hacia las filas y los sistemas de enfriamiento orientados directamente hacia los gabinetes o racks. Un sistema basado en la sala o perimetral utiliza unidades de acondicionamiento ambiental de la sala de cómputo, o CRAC por sus siglas en inglés, para impulsar el aire frío hacia la sala de equipos. El aire puede circular por toda la habitación o ventilarse a través de pisos elevados cerca del equipo con rejillas o paneles de placas perforadas para dirigirlo directamente hacia los gabinetes.
Muchos sistemas basados en salas o perimetrales ahora incorporan una configuración de pasillo frío y pasillo caliente o contenciones para controlar mejor el flujo del aire y orientar el equipo, lo que ayuda a conservar la energía y reducir los costos. Esta configuración también puede usar algún tipo de contención para aislar de una mejor manera los pasillos fríos y calientes entre sí. El tipo de arquitecturas de centros de datos haciendo la operación del enfriamiento por medio de la discriminación de pasillos calientes y pasillos fríos. Esto se logra a través de la refrigeración basada en filas, que está más orientada que un sistema basado en los sistemas perimetrales o de habitación. Cada fila contiene unidades de enfriamiento dedicadas que enfocan el flujo de aire directamente hacia los equipos de manera específica, a veces denominado enfriamiento en fila. El enfoque basado en fila mejora la eficiencia de enfriamiento y reduce la cantidad de energía que es requerida por los ventiladores o turbinas para dirigir el flujo de aire, lo que ayuda a reducir el uso de energía y los costos. El enfriamiento basado en filas se puede implementar de diferentes maneras, como colocar las unidades de enfriamiento entre los racks de servidores o montarlas sobre la parte superior. Un sistema basado en rack lleva esto un paso más allá, al dedicar unidades de enfriamiento hacia racks específicos y colocados dentro de los propios racks, logrando una precisión y eficiencia aún mayores que los otros enfoques de enfriamiento por aire. Las unidades de refrigeración a menudo se montan sobre o dentro de estos gabinetes. De esta forma, la capacidad de enfriamiento se puede configurar para cumplir con los requisitos específicos de un rack en particular, lo que genera un rendimiento y costos más predecibles. Sin embargo, un sistema basado en rack requiere mucho más unidades de enfriamiento y aumenta la complejidad en general. En esta imagen, en esta diapositiva, los pasillos calientes y fríos nos demuestran que se permite que los centros de datos controlen mejor el flujo de aire y se orienten a las entradas directamente de los equipos de TI de manera más directa. Revisemos ahora el enfriamiento en fila un poco más a detalle. A lo largo de los años, el enfriamiento por aire ha demostrado ser una herramienta invaluable para proteger los equipos del centro de datos. Las tecnologías detrás de esto se entienden muy bien, se implementan ampliamente y todavía se utilizan de manera muy popular en los centros de datos de todo el mundo. El personal del centro de datos está muy familiarizado con el enfriamiento por gas y lo que se necesita para mantenerlo en funcionamiento. El mantenimiento de estos sistemas es un proceso sencillo que cuenta con mucha experiencia en la industria. En esta diapositiva mostramos el diagrama que muestra los conceptos básicos de las arquitecturas de enfriamiento basados tanto en salas, en filas y en los gabinetes directamente. Las flechas azules indican la relación de las rutas de suministro de refrigeración principal en cada sala. Vamos a empezar con la revisión, en primer lugar, de las desventajas del enfriamiento por aire. Desafortunadamente, el enfriamiento por aire presenta varios desafíos. En la parte superior de la lista está su incapacidad para cumplir con las nuevas demandas de carga de trabajo actuales. El enfriamiento por aire simplemente no puede mantenerse al día con las mayores densidades y las pesadas cargas de procesamiento. En algún momento, el desembolso de capital para el enfriamiento por aire, junto con la complejidad adicional, ya no se puede justificar. La refrigeración por aire ya representa un porcentaje significativo de los gastos operativos del centro de datos. El aumento en los costos de energía solo ha logrado exacerbar este problema. Adicionalmente, las restricciones y los costos del agua también pueden presentar un desafío para los sistemas de refrigeración por aire que dependen de la refrigeración por evaporación o de las torres de enfriamiento. Adicionalmente, las densidades informáticas cada vez más altas se traducen en ventiladores y bombas de enfriamiento, lo que hace que los centros de datos sean tan ruidosos que el personal muchas veces debe utilizar dispositivos de protección auditiva. Continuando con la revisión de las desventajas de la refrigeración por aire.
El problema subyacente es que el aire no es un medio efectivo de transferencia de calor, a pesar de su uso generalizado y adicionalmente requiere un método de enfriamiento para cumplir con las demandas de cargas de trabajo modernas. ¿Qué es la refrigeración líquida? Los centros de datos han comenzado a adoptar la refrigeración líquida para algo más que los mainframes y las supercomputadoras. El agua y otros líquidos son mucho más eficientes en la transferencia de calor que el aire, entre 50 y 100 y 1000 veces más eficientes. La refrigeración líquida promete ayudar a abordar de una mucho mejor manera los desafíos que conllevan los sistemas de refrigeración por aire, especialmente a medida que aumentan las densidades informáticas. Las tecnologías de enfriamiento basadas en líquidos que se utilizan en los centros de datos actuales se dividen comúnmente en tres categorías: enfriamiento directo al chip, intercambiadores de calor de puerta trasera y enfriamiento por inmersión. El enfriamiento directo al chip, a veces denominado enfriamiento directo a la placa, integra un sistema de enfriamiento directamente en el chasis de la computadora. El líquido frío se canaliza a placas frías que se encuentran directamente al lado de componentes como el CPU o GPU o tarjetas de memoria. Los pequeños tubos llevan el líquido frío a cada placa, donde dicho líquido extrae el calor de los componentes subyacentes. Luego, el líquido tibio se hace circular a un dispositivo de enfriamiento o intercambio de calor después de que se haya enfriado. El líquido vuelve a circular hacia las placas frías. Enfriamiento directo al procesador. Se puede aplicar un concepto similar a nivel de rack utilizando intercambiadores de calor de puerta trasera. En este escenario se monta un intercambiador en la parte posterior del gabinete en lugar de su puerta trasera convencional. Los ventiladores del servidor impulsan el aire caliente a través del intercambiador que disipa el calor. El líquido circula a través de un sistema de circuito cerrado que lleva a cambio el intercambio de calor. Aunque el proceso exacto varía de un sistema a otro, un enfoque de enfriamiento de puerta trasera generalmente incluye un refrigerante contenido que pasa por el intercambiador y un sistema para bajar la temperatura del refrigerante a medida que éste circula. Este sistema podría no ser más que una unidad de enfriamiento local, pero también podría ser parte de una operación mucho más grande. Por ejemplo, el refrigerante podría canalizarse bajo tierra para bajar su temperatura. Una tecnología más novedosa que avanza es el enfriamiento por inversión. En este enfoque, todos los componentes internos del servidor se sumergen en un fluido dieléctrico no conductivo. Los componentes y el fluido están encerrados en un recipiente sellado para evitar fugas. El calor de los componentes se transfiere al refrigerante. Esto es un proceso que requiere mucho más energía que otros enfoques. La refrigeración por inmersión puede ser monofásica o bifásica. Con el enfriamiento monofásico, el refrigerante circula y se enfría continuamente para disipar el calor. En un sistema de dos fases se utiliza un refrigerante con un punto de ebullición bajo. Cuando el refrigerante hierve, se convierte en vapor y sube a la parte superior del recipiente, donde se enfría y se vuelve a condensar en líquido. En esta diapositiva mostramos la unidad de distribución de enfriamiento Liebherr XEDU de Vertip Group, que funciona como un intercambiador de calor de líquido a aire para refrigeración de chips. Veamos a detalle un poco más qué es el enfriamiento por inmersión. ¿Qué es una refrigeración por inmersión líquida monofásica? La fase única. Un refrigerante monofásico no hierve ni cambia de fase en ningún momento durante el proceso de enfriamiento. Esto elimina por completo toda la presión, los humos, los vapores y la corrosión debido a la microcavitación creada por la transición del estado del refrigerante de líquido a gas. El SLIC es un método simple, eficiente y económico para enfriar componentes, dispositivos y subsistemas eléctricos. Al sumergir completamente el dispositivo directamente en un fluido de transferencia de calor dieléctrico monofásico que circula pasivamente por la convección natural de refrigerante calentado
o circula activamente bombeando el refrigerante dieléctrico dentro o a través y alrededor del dispositivo eléctrico que se está enfriando y luego transfiere el calor absorbido por el refrigerante hacia un dispositivo de rechazo de calor como un radiador, un serpentín, enfriador seco, dry cooler, intercambiador de calor de líquido a líquido o enfriador de torre de enfriamiento. Debido a que la refrigeración líquida puede conducir el calor mejor que el aire, puede manejar las densidades crecientes de un centro de datos de manera más efectiva, lo que ayuda a adaptarse a las aplicaciones de cómputo intensivo. Además, la refrigeración líquida reduce significativamente el consumo de energía y utiliza menos agua que muchos sistemas de refrigeración por aire, lo que da como resultado un OPEX más bajo y un centro de datos más sustentable. La refrigeración líquida también ocupa menos espacio, produce menos ruido y ayuda a prolongar la vida útil del hardware de los sistemas de cómputo. Desventajas de la refrigeración líquida. A pesar de todas las ventajas que revisamos, la refrigeración líquida tiene sus inconvenientes. Además de potenciar de un CAPEX mucho más alto, el riesgo de fugas es una gran preocupación para muchos de los profesionales de tecnologías de la información, especialmente con el enfriamiento directo al chip. Si se produjera una fuga, podría tener un efecto devastador en el hardware. La refrigeración líquida también requiere que los operadores de centros de datos y tecnologías de la información aprendan nuevas habilidades y adopten un nuevo marco de gestión, lo que puede representar una tarea importante y costos operativos adicionales. Esto también podrá significar traer nuevo personal o consultores, de esta manera socavando aún más la ventaja del OPEX. Además, el mercado de refrigeración líquida aún está en plena maduración, con una amplia gama de tecnologías, lo que da como resultado productos patentados y el riesgo de bloqueo de proveedores. Factores a tener en cuenta al elegir la refrigeración por aire frente a la refrigeración por líquido. Las organizaciones que configuran nuevos centros de datos o actualizan o remodelan los existentes podrían estar evaluando si es un buen momento para implementar la refrigeración líquida o seguir con la refrigeración por aire probada y auténtica. Para decidir entre los dos deben tener en cuenta varias consideraciones importantes. En primer lugar, el precio. El costo es un factor decisivo al elegir un método de enfriamiento en los centros de datos, pero llegar a un verdadero costo total de propiedad puede ser un proceso complejo. Por lo general se piensa que la refrigeración líquida tiene un CAPEX mucho más alto. Sin embargo, algunos en industria están comenzando a cuestionar esta suposición. Según un estudio de costos realizado por Schneider Electric, el gasto de capital para el enfriamiento por inmersión basado en el chasis para un rack de 10 kilowatts es comparable a la refrigeración por aire del rack utilizando contención de pasillo caliente. La mayor eficiencia que viene con la refrigeración líquida también puede traducirse en menos gastos operativos, especialmente a medida que aumentan las densidades operativas. Adicionalmente, la refrigeración líquida utiliza menos energía y agua, lo que puede ser especialmente importante en áreas donde el agua escasea. Por otro lado, el riesgo de dependencia de los proveedores podría afectar el TCO a largo plazo. Además, la refrigeración líquida suele requerir una formación especial o personal especializado para su implementación y mantenimiento, y la gestión del sistema es más compleja y requiere más tiempo, lo que puede aumentar los gastos operativos. Los administradores de TI y los operadores del sitio están familiarizados con los sistemas enfriados por aire y el costo de soporte generalmente es más bajo. Las propias computadoras también deben tenerse en cuenta al evaluar el costo total de propiedad. La refrigeración líquida permite admitir mayores densidades informáticas al tiempo que reduce el espacio físico del centro de datos, lo que lleva a una mejor utilización del espacio y consecuentemente menores costos. El soporte para mayores densidades puede beneficiarse a toda organización que no ha podido implementar cargas de trabajo de procesamiento intensivo debido a las limitaciones de la refrigeración por aire. Apoyar estas cargas de trabajo podría traducirse en ingresos adicionales, lo que ayudaría a compensar tanto el CAPEX como el OPEX.
previniendo el futuro. Algunas organizaciones no admiten el tipo de cargas de trabajo avanzadas que requieren una alta densidad de procesamiento, por lo que es posible que no se garantice un cambio hacia la refrigeración líquida. Una vez dicho esto, es probable que las densidades crezcan en los próximos años a medida que los centros de datos se esfuercen por utilizar mejor el espacio físico y en tecnologías de la información se consoliden las cargas de trabajo para mejorar la eficiencia. Adicionalmente, es probable que la mayoría de las organizaciones avancen hacia centros de datos más sustentables, lo que traerá su propio conjunto de desafíos. En algún momento, la refrigeración líquida podría convertirse en la única opción viable, aunque eso no significa que las organizaciones tengan que apresurarse a adoptarla. Sin embargo, deben estar preparados para su llegada. El papel de la madurez tecnológica en la selección de refrigeración implica que los intercambiadores de calor de puerta trasera se están volviendo cada vez más comunes en los centros de datos y otras formas de refrigeración líquida han comenzado a lograr avances importantes. Sin embargo, la refrigeración líquida es todavía una industria relativamente joven cuando se trata de algo más que mainframes y supercomputadoras. Por lo tanto, es difícil evaluar qué tecnologías surgirán como líderes, cómo se puede estandarizar las tecnologías o qué esperar dentro de 4 o 5 años. Con el enfriamiento por aire, las organizaciones saben en qué se están metiendo, pero su practicidad a lo largo del plazo probablemente empiece a resultar limitada. Es posible que las organizaciones que no necesiten apresurarse para tomar una decisión deseen darle más tiempo a la refrigeración líquida para que madure. Aquellos que ya sienten la crisis podrían considerar un enfoque gradual hacia la refrigeración líquida. Pero, ¿qué nos dice el libro 10 de ARAE en el punto 4.16, expansión directa contra sistemas de agua refrigerada? Al seleccionar un sistema de enfriamiento para un centro de datos, el profesional del diseño también debe tener en cuenta el consumo anual de energía de dicho sistema, la disponibilidad de agua, las condiciones climáticas durante todo el año y la contaminación ambiental exterior que puede afectar el rendimiento del sistema. Estos factores ambientales deben ser evaluados para cada sistema de enfriamiento. Por ejemplo, un sistema de expansión directa refrigerado por aire podría ser más adecuado para un clima desértico. La escasez de agua y las temperaturas nocturnas frescas mejoran el rendimiento energético del sistema de expansión directa y hacen que dicho sistema se ajuste mejor en general en tales condiciones climáticas. Otro ejemplo es en climas fríos, donde la penalización energética por el costo de la protección contra la congelación podría compensar el ahorro de energía de un sistema de agua fría. Los sistemas de agua refrigerada por agua con un diseño avanzado pueden tener cifras de consumo de energía que son entre un 40 y un 50% menores que los sistemas de expansión directa refrigerados por aire. A medida que aumenta el tamaño de los sistemas, el ahorro anual de energía de los sistemas de agua refrigerada aumenta hasta el punto de que los ahorros proporcionarán un retorno de la inversión aceptable. Entre la solución de expansión directa de aire completa y la solución de enfriador refrigerado por agua hay otras soluciones como los sistemas de expansión directa refrigerados por agua y los enfriadores refrigerados por aire. Cualquiera de los dos puede tener una ventaja basada en la aplicación. Las condiciones climáticas pueden ofrecer la oportunidad de aplicar un economizador lateral del agua a los sistemas de expansión directa enfriados por aire o refrigerados por agua. En la tabla 4H.1, el ARAE nos proporciona un resumen de algunos sistemas de refrigeración de uso común. En la parte de rechazo al calor se refiere al equipo que rechaza el calor al ambiente exterior. Equipo de enfriamiento mecánico describe cualquier equipo que utiliza compresores y el equipo terminal se refiere a los componentes que interactúan directamente con el espacio del centro de datos. Como cada semana, iniciaremos la revisión del resumen informativo de las estrategias de expansión directa contra sistemas de agua refrigerada. ¿Cuándo y dónde es aplicable?
Los sistemas de expansión directa son ideales para pequeños centros de datos y soluciones de refrigeración suplementarias. Los sistemas de expansión directa también son mejores en condiciones ambientales extremas. Los sistemas de agua fría se prestan a centros de datos de dimensiones más grandes. Pros y contras. Pros de los sistemas de expansión directa. El equipo unitario se puede dimensionar para que la carga funcione con su mejor eficiencia. Un avance en la tecnología de compresores de desplazamiento ha mejorado sustancialmente la eficiencia energética de los sistemas más pequeños. Por otro lado, la eficiencia mejora para los sistemas de expansión directa refrigerados por aire en climas más fríos. Pros de los sistemas de agua refrigerada. Los sistemas de gran capacidad pueden producir refrigeración a la entrada con una potencia más baja por tonelada en su relación con los kilowatts de operación. En otro punto, se pueden agregar economizadores laterales del agua para ahorrar energía en climas más fríos. Y otro punto es que el mantenimiento se minimiza en el piso del centro de datos. Contras de los sistemas de expansión directa. Resultan pocos prácticos para grandes centros de datos. Requieren de un mayor mantenimiento debido a sus múltiples compresores, ventiladores y controles, y pueden tener un mayor consumo de energía que los sistemas de agua refrigerada, especialmente en mayores capacidades de enfriamiento. Contras de los sistemas de agua refrigerada. Resultan poco prácticos para centros de datos pequeños. Los costos de protección para el invierno y la congelación podrían anular el ahorro de energía. Los enfriadores refrigerados por agua requieren más infraestructura en su construcción. Elementos clave del costo. Los enfriadores refrigerados por agua resultan más caros inicialmente y, con la notable excepción del consumo de energía, han aumentado los costos de operación y mantenimiento en comparación con los sistemas de expansión directa. Como cada semana, por si ustedes quisieran abundar en este tema, les dejamos la bibliografía con las fuentes de información para que en un momento dado investiguen más sobre estos temas que de por sí resultan muy apasionantes. Como siempre, amigos, no nos queda más que agradecer infinitamente el favor de su atención y el valor enorme que representa sus gratos comentarios que cada semana vierten en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos reportando la investigación del libro 10 de la Biblioteca ASRAE, Consejos Verdes para la operación de centros de datos.